a partir de ahora. Entonces, como ya terminamos un ciclo que era el tema 1 y que el cual ya se evaluó, necesitamos continuar con el segundo tema, ¿ya? El primero eran conceptos de control y ahora vamos a ver criterios, básicamente criterios, recomendaciones y algunas definiciones que son necesarias. Algunas vamos a recordar algunos conceptos, pero ya más aplicados como criterios que vamos a usar, ¿ya? O en más detalle su definición, ¿ya? ¿Qué vamos a ver como un índice? Vamos a ver distintos requerimientos de sistemas de automatización. Específicamente vamos a ver requerimientos también para cables de señales digitales o de comunicación o de bus de campo, para señales convencionales o análogas, para señales discretas, ¿ya? También vamos a ver del criterios que debemos usar para, o requerimientos técnicos para canalizaciones eléctricas, ¿ya? Vamos a ver un repaso de los modos de control, pero para ver criterios o excepciones que debemos tener, ¿ya? Cuando estemos trabajando con ellos más adelante, ¿ya? Vamos a definir los tipos de enclavamiento para tener criterios más adelante de identificar tipos de enclavamiento, ¿ya? Vamos a ver fundamentalmente también y ver más en detalle lo que es la ISA 95. Eh, eh, con respecto a lo que sean sus redes de comunicación, que una es la que une los primeros niveles, que es la red integrada de supervisión y control, y pasando a los niveles superiores de la ISA 95, que es la red administrativa general, ¿ya? Abordando los distintos niveles, también vamos a recordar algunos niveles que tiene la ISA 5, perdón, la ISA 95, ¿ya? Pero que solamente para que tengamos claro, por ejemplo, integración, operación y gestión, ¿ya? Eh, enfocado al negocio minero. Ahí no es muy de mi competencia, solamente quiero hacerles notar que está todo ese frente de trabajo que normalmente no son especialistas del área de control de procesos industriales, sino que son ingenieros industriales, geólogos y gente que desconozco bien su gama de especialidades, porque, insisto, yo quiero hacerles una mención que eso existe, pero no es mi intención explicarlo en detalle porque es de otras especialidades, de otras carreras, por decirlo de alguna forma más simple. Está metiendo Jeremías Torres. Entonces, también vamos a ver criterios para reservas de un sistema de control. Vamos a ver qué es lo que es también un centro integrado de operación y gestión, cuáles son sus requerimientos. Y finalmente también vamos a ver Hola, complementos, profe. así como, perdón, Hola, profe. Llegué hola, recién. sí, lo había aceptado. Buenas tardes, Jeremías. Y que al igual que en el tema 1, que finalizamos con repasos que está relacionado con control, conceptos y criterios que tenemos que tener para instrumentación de terreno, calidad de aire de instrumentación, ¿ya? Recordar nuevamente instalaciones de instrumentos a procesos, ¿ya? Y también tener criterios o información para tener opinión del punto de vista de las canalizaciones de instrumentos, o ubicación de instrumentos o localización de instrumentos. ¿Qué es lo que es ese concepto? ¿Cómo está relacionado con el área de control? ¿Ya? Entonces, los 4 últimos puntos para mí están más relacionados con eh, teoría o cursos de instrumentación, pero insisto, los repaso porque están relacionados con el el concepto de control también, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos en este tema, ¿ya? Y también incluí un glosario, que es porque van a aparecer muchas abreviaturas
y es como tener un resumen de lo que viene a continuación en distinto orden, obviamente, no necesita que este sea el orden, ¿ya? De las siglas que vamos a mencionar más adelante. Así que quiere recordar de alguna en particular, ya vienen al glosario y la recuerdan para no estarla buscando dentro de la presentación. ¿Ya? Partimos entonces con respecto a la introducción de los requerimientos de un sistema de automatización. ¿Ya? Un sistema de automatización entonces tiene que satisfacer los siguientes requerimientos: de integración, centralización, remotización y automatización. Los dos primeros son los que ha impuesto, ¿no es cierto?, la ISA 95, ¿ya? En que estamos hablando de integración en forma horizontal y vertical de los 5 niveles, en cierta forma, que establece la ISA 95, que fue puesta en el tema 1 y aquí también lo vamos a repasar más adelante. Por ahora eso es lo que quiere decir como integración, ¿cierto? Si leemos puntualmente, dice: de todos los sistemas de automatización y de apoyo a la operación, tienen que estar en integración horizontal. Y de estos con los sistemas de información técnica y de gestión en forma vertical. ¿Ya? O sea, el sistema, dicho de otra forma, el DCS, con el CCTV, con la red de incendio, con el sistema de control de acceso, con el SCADA eléctrico de potencia, todo eso tiene que estar en comunicación horizontal. O sea, tienen que estar bajo el mismo bus de comunicación o la red de comunicación. ¿Ya? Y además con los que son de información técnica o de gestión, ¿no es cierto? Esos son los que están del nivel 2 hacia arriba, el nivel 3, 4 y 5 debe estar integrado y ahí la comunicación es vertical, ¿ya? En ambas direcciones, obviamente. Y con respecto a la centralización, ¿ya? Las estaciones de operación, o que ustedes las conocen más como HMI, ¿ya? De todos los procesos, y la HMI de toda la que es la parte técnica y de gestión, ¿ya? Deben estar centralizados, ¿ya? Y normalmente de ahí viene el término que vamos a ver más adelante, que es la COG, el Centro Integrado de Operación y Gestión, ¿ya? Y que viene de este requerimiento del sistema de automatización. Para que los sistemas hoy día funcionen bien desde el punto de vista automatización, la centralización significa que deben estar en el mismo lugar físico, ¿ya? Las estaciones de proceso y las estaciones de operación técnica y de gestión, ¿ya? La remotización, ¿ya?, es la operación de los procesos a distancia. Ese es uno de los requisitos que esté la automatización, es que el proceso sea controlado a distancia, ¿ya? La automatización, operación autónoma de determinados equipos y procesos, ¿ya? Es como decir un sinónimo aquí: automatización autónoma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la automatización? ¿Alguien me puede responder? Conceptos del tema 1. Hacer la menor cantidad de esfuerzo, bueno, que el humano haga la menor cantidad de esfuerzo, ¿no? No, no es lo que está dicho en el tema 1. Eso es un concepto que no está mal, pero lo tiene de su biblioteca personal. Profe, reducir los costos en los procesos. No, es parte. Es decir, es la mitad de la respuesta está bien, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo manejo los costos que sean bajos y que la producción sea máxima? Porque esa es la idea. Reducir los fallos o errores No, en el proceso. insisto, está en el tema 1 y no sé si fue pregunta en esta vez, no me recuerdo las preguntas que hice. Pero el POD, ¿qué significa POD? Punto de operación deseado. Punto de operación deseado. El objetivo de la automatización es mantener el punto de operación deseado. ¿Qué pasa cuando mantengo el punto de operación deseado? Y ahí viene la respuesta que me dijo alguien. Voy a tener los costos mínimos, ¿y qué va a pasar con la producción? Máximo. Entonces, ojo,
esa es una pregunta a veces que uno hace, si se manejan o no con los conceptos de control. Si no, cuando uno va a una entrevista laboral, pasa el siguiente, y de 10 alguien tendrá que responder bien, digamos, ¿ya? Pero son filtros a veces que uno hace, insisto, tienes que tener una respuesta con base, no lo que piensen, ¿ya? Porfa, para el futuro, me estoy preocupando por ustedes, no es que se lo esté criticando ahora porque no lo saben. Sigamos entonces, pero estos son los requerimientos cuando uno automatiza, tiene que estar integrado, centralizado, remotos y automatizado. Requerimientos, siguiendo con los requerimientos más generales, ¿ya? Todos los sistemas de control, instrumentos de terreno y analizadores, en general toda la instrumentación, ¿ya? Y equipos, ¿ya? Deben estar diseñados para operar correctamente en los lugares y bajo las condiciones ambientales definidas para cada proyecto en particular. Ahí aquí lo que trata de decir que ¿dónde veo las condiciones ambientales de cada proyecto en particular? Es un documento que se prepara al inicio de la ingeniería y que se llama Condiciones del sitio o Site Condition en Spanish English, ¿ya? Este documento es realizado por las disciplinas de proceso y mecánica normalmente, ¿ya? Y que es un índice con todos los requerimientos del sector o del lugar físico donde se va a desarrollar el proyecto, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo construir en un proyecto en la montaña, donde están sometidos a condiciones extremas de temperatura, presión y presión básicamente en la altura, ¿ya? Y o si está en lugares que están con condiciones óptimas, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, en el caso de Chile, por ejemplo, que están entre la montaña y el mar, ¿ya? En esos lugares las condiciones tanto de temperatura y presión son normalmente al nivel intermedio, es prácticamente a nivel de mar, no hay mucha diferencia, entonces no hay mucha influencia de la presión y las temperaturas son relativamente benignas, no hay temperaturas sobre menos, o sea, bajo 20 grados de Celsius. Entonces, las condiciones para el proyecto son ideales prácticamente, ¿ya? Y si estamos hablando de los requerimientos a nivel de mar, ¿qué problemas podemos tener a nivel de mar con los sistemas de control o instrumentos? Estimados, ¿alguien me puede dar una opinión? La comunicación podría ser, profe. No. Esas las puedes tener en los 3 lugares. No se puede dar. ¿Qué otra opinión tienen por ahí? ¿Qué podría ser? La humedad. Por ahí va a lo mejor, pero no es la humedad exactamente, pero a lo mejor como lo hice se puede entender que sí, ¿ya? La Porque, pureza del agua, ¿perdón? la pureza del agua, no sé, podría dañar. Es que normalmente a nivel de mar quiero decir en la costa, no quiero decir en mar, disculpe, a lo mejor no me expresé bien. A nivel de mar quiere decir que estamos ahí en Viña del Mar, por ejemplo, en Concón, estamos en el lugar físico, es tierra, ¿ya? No quiere decir que esté sobre el mar. A nivel mar se refiere al lado de la costa, ¿ya? ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Alguien tiene familia en la costa? Un posible tsunami. Sí, probablemente, pero en la montaña tendrías terremoto, a lo mejor podría ser eso fortuito. ¿Pero alguien tiene familia en la costa? ¿Hacerle alguna pregunta así y seguir con él? Profe, ¿Hans? ¿Quién tiene? No, yo no tengo. ¿Ninguno ¿y tiene profe, familia en la la costa? corrosión? ¿Ah? Por ahí va. ¿Quién dijo eso?
Hans, ¿estás muy tímido? Yo parece que tengo mal internet, pero la corrosión en la costa afecta a los equipos electrónicos y todo eso. A todo, digamos. Pero eso es la corrosión, por lo tanto los sistemas de control, los instrumentos tienen que estar súper protegidos, más que de temperatura y presión, es a la corrosión, el ambiente salino. El ambiente salino más que ambiente de nivel de mar. Lo que pasa es que alguien dijo la humedad, probablemente sí, pero la humedad si es de agua dulce no es mucho problema para los sistemas. La humedad con agua salada sí es la que provoca corrosión. Pero eso es el tema, por eso que es importante saber los requerimientos del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, las condiciones ambientales. Y el otro requerimiento es que el sistema de control central, los sistemas de control de los equipos mayores, el circuito cerrado de televisión, de proceso, el sistema de detección de incendios, ¿ya? Otro sistema que puede haber que no estemos nombrando, y el sistema de control de acceso y monitoreo a personas y vehículos deberán interfuncionar e interoperar por medio de su conexión a la RISC, a la Red Integrada de Supervisión y Control, en una aplicación de software estándar del proveedor del PLC, ¿ya? Perdón, del Sistema de Control Central, del SCC. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que más adelante vamos a ver con detalle lo que es la Red Integrada de Supervisión y Control, ¿ya? Que es parte de la recomendación de la ISO 95, pero todo lo que tengamos en el nivel 2 de la ISO 95, todos los subsistemas de control que tengamos, ¿ya? Deben estar a cargo del sistema de control central o el principal. ¿Recuerdan que en el tema 1 yo les mostré un caso real de un sistema de control central o un sistema de control industrial, ya que son sinónimos, ¿ya? Les mostré el caso donde el sistema de control central o industrial era el DCS y que tenía, con el DCS se compraban todos los demás subsistemas. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso en castellano? Que si el sistema de control central es el principal, el más importante, y como es el más poderoso, ese es el que trae la aplicación para comunicarse con todos los otros sistemas, ¿ya? Los otros sistemas tienen que tener las condiciones o los protocolos para comunicarse, pero el que maneje el software, ¿ya? De comunicación, que establezca los rangos, etcétera. Yo no soy del área informática ni de teleco como para dar más explicaciones, lo sé como concepto, nomás y lo aplicamos, ¿ya? Es el sistema de control estándar del proveedor, ¿ya? Que se hace cargo de todos los otros subsistemas, que en este caso casi siempre es el DCS, ¿ya? Pero si ustedes tienen un sistema de menor escala y el sistema de control central es PLC, es el PLC que se va a hacer cargo de todos los otros subsistemas, ¿ya? Si en su caso el proyecto tiene un SCADA solamente como el sistema de control central, el SCADA es el que debiese hacerse cargo de los subsistemas que tiene a cargo, ¿ya? Avíseme cuando sean las 8, estimados. Voy a poner el celular. Ya, media hora. Ya. Otros requerimientos que debemos tener en cuenta es cuando los proyectos sean Greenfield o los tipos de proyectos son Brownfield. ¿Han escuchado esos términos antes? ¿Qué significa Greenfield? ¿Qué significa Brownfield? ¿Ninguno? Nunca le he escuchado, profe. Nunca lo he escuchado, profe. Ya. ¿Por qué yo lo repaso o lo tomé de la información que se tomó para revisar o entregar requerimientos o criterios? Es porque cuando yo lo escuché la primera vez, tuve que quedarme callado todo el rato para no preguntar y pasar de ignorante. Entonces, y se usa mucho en los proyectos o en las empresas, ¿ya? No, el proyecto es Brownfield, hay que tener cuidado, ¿ya? O no, esto es todo Greenfield, así que vamos bien.
Y viene de la traducción o términos gringos, ¿ya? Y Greenfield es proyecto nuevo o proyecto verde, ¿ya? Y obviamente Brownfield es lo contrario, ¿ya? Proyectos existentes o antiguos, ¿ya? Que se quieren hacer ampliaciones. Entonces, los criterios que vamos a tener cuando sean proyectos nuevos o Greenfield, ¿ya? Son que preferente vamos a usar buses de campo para la transmisión de datos entre los sistemas de control y los dispositivos de terreno, ¿ya? En particular, dice acá, vamos a utilizar instrumentación de terreno, dispositivo en base a tecnología Foundation Fieldbus, ¿ya? O sea, proyectos nuevos con tecnología de punta, ¿ya? Eso quiere decir el primer párrafo. Y el segundo párrafo, cuando sean proyectos Brownfield, ¿ya? Se va a tender a usar la tecnología que ya está en las instalaciones existentes, ¿ya? Si tienen, por ejemplo, señales convencionales del tipo analógica y discreta, debería seguirse con ese criterio, ¿ya? Insisto, estos son criterios, no son mandamientos ni son normas. Esto tiene que establecerse con el mandante o el que está contratando el proyecto. Pero si ustedes tienen que establecer criterios, estos son los criterios que uno establece o recomienda, ¿ya? Después pasamos ya a requerimientos o criterios más específicos. Vamos a entender que cables de señales digitales es sinónimo de buses de campo. Señales digitales no significan señales discretas, ¿ya? Significan señales de comunicación o buses de campo, ¿ya? En la planta piloto, pregunta, ¿en la planta piloto tenemos de este tipo de señales? Creo que sí, profe. Esta no la he visto, pero creo que sí. Ya, Para los instrumentos, para las válvulas inteligentes, los instrumentos inteligentes, ¿no? exacto. Ahí tienen protocolo el Foundation Fieldbus, ¿ya? Están las válvulas, hay unas válvulas y hay unos transmisores, ¿ya? De nivel y de flujo, ¿ya? Y que están en el PNID identificado con la simbología que tiene para la comunicación cuando es Foundation Fieldbus o de comunicación o bus de campo, ¿ya? Para que lo recuerden, ¿ya? Entonces, para ese tipo de señales. Ahora, Profibus PA es un tipo de comunicación europeo, ¿ya? Es el equivalente al protocolo Foundation Fieldbus americano, ¿ya? DeviceNet es otro tipo de protocolo de comunicación más para equipos que para instrumentos, pero puede también en equipos tener protocolos DeviceNet. Están los Modbus, está Ethernet también, etcétera, ¿ya? No es, aquí solamente se nombraron algunos para decir que serán del tipo par apantallado. O sea, par significa que son dos cables, pero con pantalla para protegerlos del ruido, ¿ya? Para elegir qué tipo de cables, ¿ya? Tiene que estar relacionado con la longitud del segmento, ¿ya? Y eso, aquí está como criterio lo que en buses de comunicación estableció el estándar Fieldbus Foundation, el 816. Les recomiendo, me parece que yo lo dejaba en la U virtual, no sé si lo tengo, si no lo voy a poner ahí, si me acuerde, ¿ya? Pero lo pueden buscar de la red, se baja, se googlea y se baja, el FF 816. Es un documento que debe tener unas 100 páginas y que da todo el estándar para hacer buses de campo con instrumentos, ¿ya? Pregunta, ¿Profe? Jeremías, que sí, diga. Eso le voy a preguntar, aquí cuando menciona los tipos de cable, o sea, los tipos ¿cómo se llama? De protocolo, el tipo A, B, El tipo de cable, la sí, el tipo longitud de cable. el tipo de cable, la longitud 1900 metros, ¿eso es desde el instrumento hacia el sistema de control o hay entre Vamos a medio hacer módulos un que le dan paralelo, fuerza a la señal? vamos a hacer un paralelo para mostrar algo. Y Ya, ustedes pues. van a ver un directorio acá. Voy a crear un directorio. Y después de eso, Jeremías,
le vamos a despertar un poco lo que tienen medio ya olvidado. Y por eso lo vuelvo a conversar. ¿Dónde estamos acá? En descarga. Usach. Lab. IPI les suena. Ustedes estuvieron en este laboratorio, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y qué es lo que era la guía en la experiencia 4? Diagrama de segmento. ¿Y qué más? Y lazos. ¿Ya? Diagrama de lazo. Vamos viendo dónde encuentro lo que tengo que encontrar. Sí, anexo. Aquí. Diagrama de segmento. Y aquí. Y este lo vieron, ¿cierto? Sí, por eso le preguntaba. Eso, de algo así me acordaba. Ahora, está bien, Jeremías, si pregunten más, sí, ojalá todos preguntaran. Aquí están, fíjate, ¿cuánto mide ahí ese largo? 3 metros. Ya, vamos sumando. 3, 4, 7, 11, 14, 19. ¿Cuánto tengo acá? Ponele 20 ya. Va a sumar números rondos. Y aquí tengo 50, 80, 83, voy a 83. ¿Ya? Ese es el largo del segmento. ¿Ya? Ya. Y si tengo ese largo, ¿qué tipo de cable debías usar? C. O D. De época. Estoy con Sí, D. 400 y el otro día, o sea, te fijas, todavía es menor o igual, cuando la longitud es menor o igual. ¿Ya? O sea, debería haber usado D. ¿Y qué tipo de cable está usando la universidad? D. La. Ah, está ocupando. Si ustedes estuvieran en presencial, podrían confirmarlo ahora porque, bueno, y eso va a la experiencia, porque están usando un cable Belden específicamente para la Foundation Fieldback, que es el cable tipo A, que es un par individual apantallado. ¿Ya? Y tiene colores, si ustedes viéramos, a ver si, esto para hacerlo un poco más entretenido nomás, porque cuando tuvimos la guía 2, no, la guía 3, en el informe me parece que es el práctico, cerrar. Me parece que en los informes habían fotos. Sí. No importa mucho, pero aquí está la foto, vamos a usar. Ahí, si ustedes se fijan, no es mejor, no es de lo mejor, pero ahí está el cable, se alcanza a notar un cable entre celeste y uno naranja. ¿Ya? Y ese cable en naranja, o sea, el azul y naranja está en una chaqueta, viene una chaqueta tipo amarilla naranja, ¿ya? Exterior de goma. Entonces, y eso no se alcanza a ver, no hay más fotos que lo muestre con más detalle. Pero eso, estimado uno, porque lo conoce, ese es el cable tipo A, ¿ya? Que vende la organización o que estandarizó la organización Fieldback Foundation, ¿ya? Bajo el estándar 816. Es un cable Bendel, no me acuerdo, el número 43, algo por ahí creo que es el modelo, ¿ya? Y es un cable tipo A. ¿Por qué usaron el cable tipo A, pudiendo haber usado un multiconductor nomás, etcétera? ¿Ya? Porque la distancia era súper corta, porque ese cable fue donado junto con la planta piloto y el sistema de control, el Delta V. ¿Ya? Entonces ocuparon, es como tener un Mercedes-Benz, pueden haber usado una Citroën. ¿Ya? Pero los criterios, y que Jeremías
preguntó correctamente, cuando tengo segmentos, tengo que sumar los instrumentos que están conectados, más el cable del cable que va de la caja hasta el gabinete, ese largo más todos los largos individuales y toda esa suma, dependiendo si esa suma me da, como es la presentación, 1900, 1200, 400, 200, ahí tengo que ver qué tipo de cable uso, ¿ya? Y tiene que ver con la atenuación que tiene, ¿ya? Y la receptividad que va a tener, etcétera, y favorece la comunicación en el cable, ¿ya? Normalmente, este caso es 53 metros. Desde la planta a la sala de control hay 53 metros, pero el largo que siempre influye es que este largo es sobre los 400 o 600 metros, y estos largos a las cajas a veces están hasta 150 metros, ¿ya? Desde el instrumento a la caja. Entonces, ahí es donde empieza a sumar. Por eso que si fueran, pongámosle 200 metros, ¿ya? Ya aquí nomás tendría 1000 metros, ¿ya? Más 600 metros, tengo 1600 metros. Entonces, ¿qué tipo de cable debo usar ahí? El cable tipo A, que eso es lo normalmente que pasa en los segmentos, ¿ya? Ahora, hay segmentos, ¿ya? Y ahí entramos ya, eso lo dijimos tal vez en el laboratorio mismo, hay módulos de segmentos que soportan hasta 32 instrumentos, ¿ya? Entonces, por eso que hay que tener cuidado con la configuración de los segmentos. No es llegar y conectar y después comunicar, porque si no voy a tener problemas de atenuación con la señal. Entonces, por eso que es importante, y aquí no es hacer un curso de cable, ni mucho menos, porque yo no estoy preparado. Aquí lo que sí estoy preparado para decirle, estimado, si quieren meterse con la instrumentación inteligente, tienen que leer el estándar de Fieldback Foundation 816, leérselo completo, o si no, leer los criterios que tiene ya su empresa con el know-how para buses de campo y que alguien les enseñe qué hay que hacer, ¿ya? Por ahí va este pequeño resumen, porque es más que esto para el tema de solamente cómo se eligen los cables, pero están todos los criterios para determinar el diseño del segmento, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué más? Después vienen los cables para señales análogas, ¿ya? La planta piloto también tenemos, ahí la mayoría eran análogas, ¿no es cierto? Hay transmisores y válvulas análogas, ¿ya? Para ese tipo, entonces, cuando son individuales, en el caso de la planta son individuales, ¿ya? No los queremos llevar todo en un cable, ¿ya? Debiésemos usar un par, porque para la señal 420 necesito el punto, el más y el menos en las conexiones, entonces basta con un par. Y número 18 AWG es un espesor de cable, ¿ya? Es un cable delgado, ¿ya? Es muy parecido al cable que uno usa cuando usa los audífonos o el cable del mouse, ¿ya? Yo me atrevería a decir que puede ser cable 18 o 20, ¿ya? Entre 18 y 20, ¿ya? Son cables bastante flexibles, ¿ya? Y de bajo calibre, ¿ya? Ahora, en la norma AWG, que no es mi dominio, o sea, es una especificación de cables, ¿ya? No es mi dominio, me digo, porque no lo sé explicar, sé lo suficiente y ustedes también van a perder. Mientras más grande el número, más delgado es el cable. Y los cables más delgados normalmente son los que llegamos a usar en instrumentación, que son el número 20 AWG, ¿ya? Y el otro es 18 AWG, entre el caso que sea un par y este un multipar, ¿ya? Normalmente para la especialidad de potencia, ¿ya? Ellos sí ocupan cables 1 AWG, número 5 AWG, etc. Un motor normal de baja tensión de 5 HP, por ejemplo, es probablemente que el cable use un cable número 5 AWG, ¿ya? Incluso podría llegar hasta por ahí 10, 12 también es un estándar para un motor a veces pequeño, ¿ya? Pero lo normal es que los eléctricos alimenten hasta con cables de 1 raya 0 y de ese nivel, los más bajos en AWG,
pero que son los más gruesos desde el punto de vista de diámetro, ¿ya? Insisto, yo manejo los cables del área de mi disciplina, que es control e instrumentación, para señales análogas, número 18 o número 20 AWG, ¿ya? Y para señales discretas, entendiendo señales discretas, las on-off o todo o nada, ¿ya? En que en instrumentación se le llama cables de control, pero no se le pone apellido, que es cable de control on-off, ¿ya? Como interruptores de temperatura, interruptores de nivel, de presión, etcétera, que sean no 420, ¿ya? En ese caso se usa el número 16 AWG, ¿ya? El número 16 AWG está de acuerdo o sujeto a una impedancia que representa el cable, porque las señales tanto análogas como las discretas no pueden estar más allá de una distancia de 150 metros máximo, ¿ya? Porque si ustedes llegasen a estar más allá de eso, la impedancia va a ser muy alta y va a tener problemas de comunicación con el módulo de entrada y salida, ¿ya? Entonces, cuando las distancias fluctúan de ese orden, le van a dar por tablas, que para transportar 420 mA es número 18 y número 20, con tensión en 24 volts, continua, y en este caso le va a dar un número 16 AWG, cuando las tensiones de control son en 120 o 220 volts alternos, ¿ya? Y lo que sale acá es otro concepto, no es que sean 600 volts lo que es la tensión entre la señal, sino que es la tensión de aislamiento. El cable está protegido para resistir 600 volts exteriores y no se va a inducir corrientes parásitas en el cable, ¿ya? Ni tensiones parásitas, corrientes o tensiones parásitas, ¿ya? Y temperatura de servicio, cuando se habla de temperatura de servicio, que no lo nombré anteriormente, ¿ya? Pero lo repaso. Cuando se habla de la temperatura de servicio, es hasta qué ambiente exterior el cable puede estar sometido a temperatura. Estos cables no resisten, no funcionan bien si la temperatura es más allá de 90 grados Celsius. Obviamente, aquí en Chile no tenemos esa situación en que en el ambiente haya 90 grados Celsius, ¿ya? A no ser que estén al lado de un horno expuesto al lado de un horno de los convertidores tenientes, pero los cables nunca los pasa tan cerca a uno donde están derritiendo el mineral, digamos, ¿ya? Entonces los cables siempre están casi a la temperatura ambiente, están sometidos a las condiciones del ambiente, normalmente a temperaturas bajo cero, que ahí no tienen problema los cables, y por sobre cero, cuando empiezan a tener temperaturas es cuando están más de 90 grados, ¿ya? Por eso que los cables están hechos para resistir a esa temperatura, ¿ya? El otro tema que tenemos con señales o que tenemos que especificar tipos de cables son cuando tenemos de alimentar instrumentos, ¿ya? Para alimentar instrumentos también se usan 1x3 conductores, ¿ya? Pero ahí el cable puede variar de 12 a 16 AWG, ¿ya? Y necesitamos tener claridad de qué distancia está de la fuente de tensión o de corriente, ¿ya? Si está más lejos, se va a tener que aumentar el calibre o disminuir el número AWG, ¿ya? Si está más cerca, se aumenta el número AWG o se disminuye el calibre del cable, ¿ya? Cuando uno tiene esto, o les doy como dato, no tengo para mostrar ahora, pero alguna vez los tuve, los vendedores de cable, o ustedes pueden bajar de la red, tienen tablas, ¿ya? Que ustedes le dicen a qué distancia está el instrumento del sistema de control, ¿ya? Y él, por medio de una fórmula que hay, y está tabulado por tabla, ¿ya? Les dice qué tipo de cable deben usar. Entonces uno no ocupa ningún conocimiento, sino que ocupa un software o una tabla. Las tablas esas también están llevadas a software, ¿ya?
Y que ese software lo único que utiliza es la tabla, que es la caída de tensión, está en función de la distancia, el largo y el diámetro del cable. Es una fórmula, no me la recuerdo en este momento porque no soy de esa área yo de potencia, pero los de potencia se manejan bien y tienen que calcular, precalcular los tipos de cable que van a usar, ¿ya? Pero también eso está en literatura, no las tengo a mano como para compartírsela, pero sería bueno que ustedes lo investigaran cómo se calcula la estandarización de un cable en función de la distancia que está sometida hacia o desde el sistema de control, ¿ya? O del largo o la distancia donde está, ¿ya? Tanto para la parte de control como para la parte de potencia. Ya. Lo otro que tenemos que ver también es el tema de las canalizaciones eléctricas, ¿ya? Para el tema de las señales digitales o buses de campo, ¿ya? O Foundation Fieldbus con protocolo H1, que ya es bien específico, y aquí está mandando cómo se habla el protocolo Foundation Fieldbus en el terreno, ¿ya? Se dice FFH1, ¿ya? Ese es el tipo de protocolo, ¿ya? Normalmente, todas esas canalizaciones entre la junction box y el módulo donde está de llegada en el gabinete de control, ¿ya? Esa ruta la hace la disciplina de automatización o control, ¿ya? O de instrumentación. ¿Por qué se dice esto? Porque normalmente las rutas para las señales analógicas y discretas se guían por las rutas o canalizaciones que hace otra disciplina dentro del desarrollo de proyectos, que son los eléctricos, ¿ya? Los eléctricos, como tienen que alimentar o energizar motores desde la sala eléctrica, desde los centros de control de motores, son los eléctricos los que tienen cables más importantes de potencia y crean las rutas por donde llegar a los motores. Pero dentro de esas mismas rutas, para llegar a los motores, están en las cercanías los instrumentos. Entonces lo que hacen los hermanos eléctricos, le decimos nosotros a la parte de potencia, es que ellos, ¿ya?, son los que crean las rutas, ¿ya?, y lo que hacen es que dentro de las rutas ellos se dejan 3, 4 vías para que ellos transiten y generan unas vías particulares para la disciplina de instrumentación. Y la disciplina de instrumentación normalmente requiere 2 rutas, una para señales 4 a 20, ¿ya?, o convencionales, y la otra son para las señales de control o del tipo discretas y de fuerza, ¿ya? Las señales 420 son en tensión 24 volt, las señales de control on-off o de alimentación eléctrica son en 120 volt AC. Entonces, nos crean una ruta, dentro de su ruta lo eléctrico, para las señales tensión en 24 volt continua, y otra ruta para señales de tensión en 120 volt AC. Entonces, eso es lo que está dicho acá más diplomáticamente. Dice, las canalizaciones eléctricas principales para señales de los instrumentos a módulos de entrada y salida pertenecen al ámbito de la disciplina eléctrica y están regidas por el documento Criterio de Diseño de Electricidad, ¿ya?, no de control. La disciplina de automatización debe anticipar en el desarrollo de los planos de canalizaciones que incorporen canalización de instrumentos, aportando el plano de disposición de instrumentos de terreno, sembrado de instrumentos, que también es llamado, ¿ya? Se debe tener especial cuidado en respetar las distancias mínimas entre canalizaciones de fuerza e instrumentos para eliminar interferencia electromagnética en caso particular de redes de comunicación, ¿ya? Entonces, lo mismo que les dije, les expliqué qué hace cada disciplina, está más detallado dicho acá, ¿ya? Pero en esto hay que tener claridad, o para entender esto hay que tener también haber desarrollado algún proyecto para poder entender esta redacción, ¿ya? Por eso se la explico con mayor detalle. ¿Cómo vamos? Que nos quedan 5 minutos. En modos de control, estamos recordando acá los modos de control. Más adelante vamos a mostrar unos planos de canalización, por si acaso, para que ahí les voy a explicar lo que se decía anteriormente, ¿ya?
dentro del tema 2, para que estén tranquilos. Si a alguien no le quedó muy clara esa explicación anterior. Cuando ejercitemos vamos a mostrar ese tipo de planos. Lo que aquí vamos a repasar, ¿ya?, es cuáles son los modos que hay en control regulatorio o control análogo, que esto ya lo vimos en el tema 1, pero necesitamos recordar que esto es importante, no lo olvidemos, eso es lo que quiero decir. Tenemos modo manual, manual automático con set point local, ¿ya?, y manual, o sea, modo automático, pero cuando el set point es remoto. En ese tipo tenemos 3 configuraciones que podemos encontrar o debemos encontrar: manual, automático con set point local, automático con set point remoto. Ese tipo de situaciones podemos tener. Y en modo de control lógico discreto, ¿no es cierto?, debemos tener selector operación mantención desconectado, selector remoto local, automático manual. ¿Qué es lo importante o por qué recordamos esto? Porque podemos tener cambios o excepciones que debemos considerar, ¿ya? Cuando hacemos en las transferencias en modos de control o cambios de estado de los selectores, pase de un selector a otro o pase de un modo a otro dentro de un selector, lo importante es que los equipos no deben perder el servicio, ¿ya?, pero continúan trabajando en el modo de selección. Por ejemplo, si yo paso un selector de modo de remoto a local y el motor está funcionando, por pasar de remoto a local, no debe perder el servicio, no debe dejar de funcionar. Eso es súper importante cuando estoy probando la configuración de los selectores, ¿ya? Eso es con concepto de cambio, ¿ya? Ahora, la segunda es más o menos complicada de entender, hasta yo me cuesta explicarla más que entenderla, porque cuando uno hace las selecciones, ¿ya? En el caso que en mi proyecto, por ejemplo, ¿ya?, y tenga el selector igual establecido, pero cuando esté en manual, ¿ya?, si yo tengo algo que me diga, o sea, el terreno me dice que no está permitido para un equipo partir en operar en manual desde terreno, ¿ya? Entonces, si yo pongo el selector y tengo el selector en local, elegirlo en local, y no puede ser, no puede ser, no está permitido por estrategia del sistema de control partir en local, ¿ya?, debería quedar una indicación que eso está inhabilitado, cosa que el operador sepa, ¿ya?, que si tengo una restricción y no puedo partir desde terreno, ¿ya?, y opero o selecciono el selector en local, debería indicarse que esa opción no está habilitada, ¿ya? Lo mismo si quisieran otras operaciones. Y eso es en esto, por ejemplo, selector, si él no puede partir localmente, ¿ya?, pero existe como local, remoto local, y alguien lo pone en local, debería decirle, haber un warning o una advertencia: esta selección no se puede elegir. Eso es lo que quiere decir y el caso excepcional. No ocurre, pero en el caso que quisiera, tengo que indicar ese cambio o esa excepción, ¿ya? Y en el caso, cuando dice modo mantención, tengo este tipo de selector, el primero, y ahí lo elijo en mantención, ¿ya? El equipo solamente puede ser operado de terreno, ¿ya? No puede ser operado desde el sistema de control en remoto. Si alguien selecciona en remoto, por ejemplo, tengo seleccionado en remoto y alguien eligió este en mantención, ¿ya?, no va a poder partir, no le va a hacer caso al remoto. O sea, va a poder solamente elegir local, ¿ya?, o cuando alguien aprieta la botonera que está en terreno, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y esto otro también importante cuando uno prueba las combinaciones. Si yo, por ejemplo, estoy en este selector automático manual, lo puse en automático, ¿ya?, y partió el equipo por las condiciones en automático, ¿ya?,
si por alguna razón se detiene, ¿ya?, por un enclavamiento de seguridad, ¿ya?, este selector que está elegido en automático y se detuvo por un enclavamiento de seguridad, el sistema de control cambia automáticamente el selector a manual, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo, debe pasar a modo manual, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense la situación que se da en control. Yo tengo el proceso automático. Por ejemplo, en la planta piloto, el nivel está controlando el nivel a través de la bomba. La bomba está funcionando, ¿ya? ¿Y qué pasa si se rompió la cañería? Y al romperse la cañería va a haber algún interruptor de flujo bajo, ¿ya?, que está configurado cuando es flujo bajo para la bomba, ¿ya? Entonces, y estaba en automático y paró la bomba. Entonces, automáticamente se debe cambiar del modo automático a modo manual. A modo manual, ¿qué significa que la planta piloto esté trabajando en modo manual? ¿Alguien me puede explicar eso? Lo vimos también cuando hicimos los servicios y funciones de los lazos y explicamos las válvulas solenoides ahí que estaban en modo manual, ¿ya? Eran con H, la variable. ¿Qué significa que la planta quede en modo Que manual? en terreno, de los equipos, de los actores. No, tampoco, poco estudioso. Recuerden que vamos en la lámina 14. ¿Estamos en la hora ya o no? Diego, Sí, ya son las 8. No, que sí, cuando estaban puse la tele, todavía están empezando a transmitir ya, ¿no? en modo manual, el operario puede cambiar los parámetros él mismo, no lo hace por el sistema de control. Cuando vamos a repasar, ¿dónde teníamos tema 1? Cuando hablábamos, ¿a quién le tocó hablar del lazo 311? Cuando practicamos. ¿No se acuerdan? ¿O algún voluntario? ¿Cuál es la función de este lazo? Control on-off de la válvula. No. ¿Cuál es la variable acá? O sea, ¿qué dice la ISA? ¿Qué significa H? Control manual. Control on-off manual. ¿Y qué significa manual? Él hace el operador. El operador desde el sistema de control, digo, esta válvula la abro o esta válvula la cierro, ¿ya? Entonces, si vamos al PowerPoint, cuando digo, si estoy en modo automático, ¿ya?, la bomba se va a detener, pero después el control va a quedar en manual. ¿Quién va a hacer partir la bomba? El operador, no el automatismo, ¿ya? Y en el caso de la planta piloto, ¿dónde podemos tener eso? Aquí, por ejemplo, esta bomba parte, ¿ya? Esta bomba parte, ¿ya? Y aquí hay un selector que dice manual automático. ¿Qué pasa si actúa este enclavamiento? Está funcionando por este sector. Si actúa este enclavamiento, ¿qué significa LI1? Era el enclavamiento por flujo bajo. ¿Y qué es lo que hacía el flujo bajo? Paraba la bomba. Entonces, si estoy controlando la bomba por nivel, pero y se rompió la cañería, hay flujo bajo, la bomba debe detenerse, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este selector? Si estaba en automático, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos diciendo en teoría?
Dice que si el selector está en automático y la bomba para, va a quedarse en manual. Y si queda en manual, ¿qué significa en manual? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le va a hacer caso a este partir parar? Perdón. Es que aquí está como potenciómetro. La verdad que este no está para explicarlo bien. ¿Ya? No está bien completado. No es uno real. Digamos. Me los podría engrupir, pero no quiero. ¿Ya? Pero eso significa técnicamente que ese selector de acá, ¿ya? Este selector de acá, cuando un enclavamiento va a separar la bomba, ¿ya? Un enclavamiento proceso o de seguridad a separar la bomba, ¿ya? Lo que debo hacer es, si está en automático, pasa a manual. Automáticamente la lógica la hace pasar a manual. Y es el operador el que tiene que hacer partir el equipo y no el proceso. ¿Ya? Porque primero, ¿y por qué? Porque primero tiene que haber, este detector flujo bajo, algo pasó. ¿Ya? Algo pasó, se debe haber roto la cañería. Mira, alguien arbitrariamente cerró esa válvula. ¿Ya? Y tiene que tomar o restituir las acciones correctas antes de poner el selector en automático y para que empiece todo de nuevo. ¿Ya? Entonces ese es el criterio que está puesto acá. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta acá para no perder el hilo. Lo repasamos hasta los modos de control, ¿ya? Que ya los conocíamos, pero aquí dimos unas excepciones más o cambios que debemos considerar cuando trabajemos con esto. Esto lo vamos a explicar en detalle también cuando veamos la macro o los tipos de motores donde tienen todos estos selectores en aplicación. ¿Ya? En el caso de estos, los operación mantención, desconectado, remoto local, automático manual. ¿Ya? Vamos a ver las combinaciones de eso aplicado a un motor y vamos a ver cómo funciona. Pero en el tema 3. Y ahí vamos a repasar que todas estas consideraciones ya fueron levantadas. ¿Ya? Y ustedes las van a tener después para poder modificarlas si quieren en el futuro. ¿Ya? Nos queda que hablar de los enclavamientos, que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Si les pregunto dónde quedamos, por favor, me pueden recordar que en la lámina 15 o en los enclavamientos. Que lo voy a anotar, sí, para recordar. Paramos.